Coacog en estos 40 años ha hecho algo importante durante toda su vida y es mantenerse fiel a lo que fue el origen. Ahora está muy de moda como aquello de volver al origen, ¿no? Entonces, Coacog creo que no tiene que volver al origen porque el origen siempre ha estado ahí. Y es que Coacog surgió como una propuesta para el acompañamiento. Nos encontramos dos personas que teníamos una idea de un proyecto de crear una organización, una ONG sin ánimo de lucro, de apoyo y de acompañamiento a comunidades campesinas, indígenas. Entonces yo fui a Uitama a visitar un proyecto que existía allí y en ese proyecto me encontré con una persona que es Juan Adolfo Bermúdez, que fue el otro fundador después, y le comenté la idea que tenía de crear una organización y él tenía la misma idea, incluso ya tenía escrito un borrador de estatutos y era muy similar, o sea, el propósito era casi igual. Entonces dijimos, bueno, juntémonos, no tiene sentido hacer dos cosas diferentes. Entonces nos juntamos con Juan Adolfo y empezamos a acompañar comunidades que ya él conocía por un lado y yo también por otro, y ya hacerlo juntos, combinando la parte de planeación que hacía yo, de evaluación, y la parte cristiana de teología de la liberación. Yo trabajaba un poco eso. Y él la parte de agroecología con campesinos. Entonces empezamos así a apoyar los proyectos, a visitar, y ahí se fue formando Coacog, después fue entrando otras personas, pero el origen, digamos, fue ese, ¿no? Lo fundamos los dos porque nos encontramos, no fue casualidad, creo yo, y la idea era crear algo diferente, no una cosa estructurada, muy institucional, sino muy informal, donde pudiéramos desarrollar nuestro proyecto de vida, que era acompañar comunidades en su desarrollo y en su evolución hacia una vida mejor. Era como así, como en síntesis. Yo llego a Coacog por una invitación que nos hizo una compañera del CINEP para realizar unos talleres sobre Derecho Internacional Humanitario en el norte del Cauca, a solicitud de Coacog. Nos fuimos al norte del Cauca y ahí me encontré con Janet, con Rubén y con toda la comunidad del norte del Cauca, y pues eso fue descubrir una comunidad muy viva, muy protagonista de la resistencia, que estaba en medio del fragor de las violaciones a los derechos humanos y de las infracciones al VIH, porque había una confrontación muy intensa en sus territorios. Y continuamos con ese proceso de la Guardia Indígena durante muchos años, casi una década que acompañamos a la Guardia Indígena en todo su proceso formativo y en todo su proceso organizativo. Y bueno, coincidimos totalmente en lo que queríamos como cambio social, en la apuesta de Coacog, en los sueños de Coacog y en la manera como Coacog realizaba ese acompañamiento, en donde no teníamos más protagonismo que el de las propias comunidades, no sustituíamos la voz de esas propias comunidades, sino que nuestro trabajo era ese, de estar ahí, al lado de, junto a, caminando con esas comunidades para que ellas fueran las protagonistas, y eso me pareció muy, muy interesante y fabuloso en términos de la construcción social y de la construcción de los procesos comunitarios. A Coacog lo conozco en ese escenario de la formación política, del acompañamiento en los territorios, pero no una formación política alrededor de un método, no, sino que se crea el propio método comunicativo, el propio método formativo, y se potencializa mucho lo de la participación en la asamblea, en los planes de desarrollo, en los planes de vida de los pueblos indígenas y cómo se empodera la comunidad a través de sus planes de vida, sus planes de desarrollo. Y allí yo recuerdo mucho, primero a Roberto en sus inicios, recuerdo mucho a Rubén Darío y a Janet. Para nosotros Rubén Darío, Janet, Roberto son unos profesores que ayudaron a torear el espíritu de aprendizaje, nos ayudaron mucho en el ejercicio de cómo entender las realidades que estábamos viviendo tanto y que no estábamos inmersos
O sea, no nos quedamos mirando el ombligo, nos miramos el ombligo desde los nazis, pero también miramos el país. Me parece que eso es un aporte muy importante y abre el espacio de la zona norte al país, a otros pueblos, a otros sectores. Porque Codacom no solo trabaja con pueblos indígenas, trabaja con mujeres, y allí va el segundo elemento para mí me parece importante, que es el fortalecimiento del programa de la mujer, del trabajo con mujeres, de empoderar a las mujeres. Creo que el programa de la mujer en el norte del Cauca no sería lo mismo sin el apoyo de Codacop. Me parece que le da unas herramientas fundamentales para cualificarse como movimiento de mujeres en el norte del Cauca para responder a la crisis, a veces familiar, pero también a la crisis social frente al papel de la mujer. Y eso ha dado a que muchas mujeres sean hoy líderes, empoderadas en su ejercicio. Y yo lo puedo decir, mi mamá pues viene de todo un proceso, pero Codacop le da muchas herramientas y si mi mamá estuviera viva, yo creo que ella pues diría que Codacop es como una mamá también. Cuando empezamos hace 40 años, algunas cosas de los temas y de los retos que están hoy estaban en ese tiempo. Pero, por ejemplo, hace 40 años no estábamos hablando del tema de género ni de las mujeres, menos del feminismo, aun cuando ya habían propuestas que estaban muy presentes, pero en los proyectos y en las comunidades no estaba esa discusión. Entonces, y así cada una de las discusiones que nos hemos ido dando y los cambios que hemos ido dando en Codacop ha sido un poco del oír cómo se va avanzando en los procesos, interlocutando también y nutriéndonos como de otras experiencias, de otros avances, de otras apuestas de los movimientos sociales, de las mujeres, de los indígenas, de los campesinos, de los afros, digamos como muy oyentes de lo que estaba pasando afuera y también como en esa perspectiva de poder retroalimentar procesos, ¿no? Entonces siempre fue como ese reto de ir, a medida que acompañábamos, ir creciendo y cualificándonos y ampliando nuestra visión y nuestra apuesta. Yo tengo claro que nosotros las mujeres indígenas tenemos que construir redes, tener alianzas populares, que las indígenas no podemos trabajar solo con indígenas, necesitamos conocer experiencias. Entonces Codacop es eso, de que hay que conocer otros procesos de mujeres, intercambio de experiencias, conocer que lo que nos duele a las mujeres indígenas le duele a las mujeres urbanas, campesinas, a las mujeres de las ciudades, también han sufrido esa guerra, esa estigmatización, esa discriminación. Entonces yo considero que nosotros tenemos que ser muy abiertas para hacer un trabajo político y tener esa alianza para así mostrar que estamos fuertes. Llegué a trabajar con las mujeres indígenas apoyando al tejido mujer de mujeres indígenas de la CIM y fue maravilloso porque era enfrentarme a cómo acompañar o cómo utilizar herramientas cuando ellas siempre exigen, y está bien, soluciones integrales, soluciones territoriales, soluciones que siempre tengan, pues obviamente el componente étnico, que tienen, me retaron a ver incluso el género y las discusiones sobre el feminismo mucho más allá de lo teórico, y ha sido maravilloso ver cómo ellas tienen sus propios desarrollos, cómo ellas establecen sus estrategias y las acompañamos para lograr que los gobiernos propios incorporen medidas o partidas para combatir la desigualdad de las mujeres indígenas, y eso ha sido como un gran regalo. He podido experimentar este intercambio de experiencias, intercambio de saberes frente a los derechos, frente al uso actual de la tierra, frente al acceso que tienen las mujeres y frente ahora a los nuevos retos que trae consigo el cambio climático. Entonces, esta experiencia me llena mucho porque me he podido ser muy libre, he podido cumplir estos sueños que uno tiene o que he tenido que a veces te limitan
en algunos trabajos, pero acá creo que he podido construir entre todos una escuela bien bonita. Cuando en el 2017 se dieron las cosas para hacer parte del equipo de Codacop, yo llegué y me encontré con algo muy chévere porque me sentí identificada con todos los procesos, o sea, con ese proceso de acompañamiento, de pensar en las mujeres, de pensar en el otro. Entonces, creo que eso ha sido, digamos, como lo que más me ha gustado de Codacop, porque me siento cómoda, porque me siento tranquila, porque siento que de alguna manera apoyo a esos procesos que en algún momento identifiqué, que vi, que anduvimos mucho territorio, y pues a veces uno siente que uno no puede hacer mucho, pero entonces desde acá, desde lo que estoy haciendo ahora, siento que estoy apoyando de alguna manera al fortalecimiento de los procesos que tienen las mujeres directamente en sus territorios, porque pues vivir acá es muy cómodo, pero vivir allá y tener todas esas problemáticas a las que se enfrentan diariamente es totalmente distinto. Como que se siente la libertad de poder y se invita, ¿sí? Se invita constantemente al diálogo, a hacer los aportes y a construir de esta manera, donde todos y todas pues que podemos aportar elementos valiosos, y la verdad es un equipo con grandes capacidades. Creo que pues ha sido trascendental también para mí, porque pues a mí pues la vida organizativa, la vida en colectivo, la vida que se piensa una transformación social, pues me ha acompañado desde hace muchos años, y digamos poder estar en este ejercicio en el que además no solamente se suma esa apuesta por la transformación, por el cambio, por lo que algunos hablamos que es de hacer una revolución, sino también pensándoselo desde las mujeres, con temas que me interesan, el género. Me interesa pensarme las relaciones de poder desde el género, me interesa pensarme las desigualdades de todas las formas en las que se expresa, y que de alguna manera pues eso que pienso y que ha sido parte también de mis intereses personales, académicos, políticos, pues se convierten también en parte de esa vida laboral. Nosotros siempre decíamos, Codacop debe ser una propuesta que te permita la realización de tus apuestas y tus sueños personales. No es ir a cumplir una tarea, no es ir a hacer un taller, no es ir a hacer una reunión, es empezar como a conversar con ese proceso que estamos acompañando y permitir que esas apuestas que yo tengo se realicen ahí. Entonces, para mí Codacop es el lugar en donde he podido realizar mi sueño, mis apuestas. Yo siempre digo que me siento absolutamente privilegiada porque he podido vivir muchos años del trabajo con Codacop. Lo que me gusta, lo amo. Siempre me dicen, ¿y usted hasta cuándo va a estar? Y yo, pues no sé, ya debería de irme, pero estoy tan feliz que no sé si siquiera, mejor dicho, si querer no quiero, pero sé que lo tengo que hacer, ¿no? Pero es un lugar, sí, un lugar donde puedo estar, realizar mi sueño, acompañar, servir, y me alimenta mucho, y me alegra mucho, ¿no? Entonces es eso, un lugar para realizar mis sueños. Ha sido muy enriquecedor este tema, esta participación con Codacop, pues principalmente porque antes desde el punto de vista académico uno solamente se quedaba en pensar para investigar y para concluir, básicamente. Yo creo que la importancia que tiene Codacop, como muchas otras organizaciones, pero en particular Codacop, es ese apoyo que se muestra, digamos, ya en la práctica, en la realidad, y que ya pues pasamos de ese pensar para investigar a un pensar para actuar. Es decir, buscar un cambio real en los territorios y en las comunidades. Codacop mantiene su esencia original. Y no solo eso, la ha potenciado, y es la base de la permanencia actual y futura. O sea, Codacop mantiene su naturaleza
identitaria, o sea, mantiene su sueño, mantiene su estilo, el lugar de encuentro de los propios, como llamamos, y el tatuaje que uno lleva puesto. Pero mantiene también su proyección política, ser compañera de las comunidades y organizaciones, ser el lugar en el camino donde las resistencias hacen un alto y ser el aliado para escalar enfoques vanguardistas en el contexto local, nacional e internacional. Digamos que CODACOP es un espacio para la libertad y que más que para la libertad es para la liberación. Es un espacio de complicidades que permite desarrollar proyectos personales pero vinculados a la transformación social, que permite desarrollar un proceso de acompañamiento a las comunidades y que permite soñar en un país y en una sociedad con justicia, con derechos y con plena y respetuosa integración con el medio ambiente y la defensa de la madre tierra. En últimas, es un espacio donde la utopía empieza a realizarse. Yo creo que hay un sentido profundo de justicia, de esa utopía del buen vivir que hace 40 años de pronto no lo llamábamos como el buen vivir, pero esto que significa el buen vivir, vivir en unas relaciones de armonía, de equidad, de justicia a todo nivel, justicia política, justicia económica, justicia cultural, del reconocimiento, de la no discriminación, de las no violencias. No aceptar de alguna manera que esto es así, que las condiciones son así, que siempre han sido las relaciones así, para que podamos existir tenemos que aceptar de alguna manera este ordenamiento sociopolítico, económico, cultural que es tan discriminatorio, tan excluyente, tan violento. ¿Funciona así? No. Funciona así y nos oponemos a que sea así y queremos hacer cosas para que cambie de alguna manera, sabiendo que es muy poco lo que podemos hacer, es muy poco, pero bueno, estamos haciendo los esfuerzos y sobre todo estos esfuerzos tienen que ver con cambiar de alguna manera o aportar al fortalecimiento de actoras y actores políticos capaces de decidir sobre lo que quieren hacer con su vida, con sus pueblos, con sus comunidades, con sus familias, y esa es como la apuesta, ¿no? Para nosotros CODACOP hace parte de un ejercicio de una forma de vida que nos enseñaron y que creo que ahí va a estar y es muy importante, y por eso en estos 40 años de CODACOP me parece que son 40 años de lucha popular, son 40 años de enseñanza para la vida, de enseñanza para cuidar el territorio, para sentirnos más dignos como indígenas, de sentirse más dignos como mujeres, como defensores de derechos humanos. Yo creo que esos 40 años son eso, ¿no? O sea, no cumple CODACOP 40 años, cumple 40 años la lucha de los pueblos indígenas, porque CODACOP hace parte de esa lucha de los pueblos indígenas en el Cauca, en la zona norte. CODACOP es como un fogón, como el fogón donde uno aprende con los mayores. Para mí eso es CODACOP.